Dicen que la sangre pesa más que el agua. Pero esa noche, mi sangre solo manchó el piso de madera mientras la lealtad de mi familia se secaba más rápido que las lágrimas que me negaba a derramar. El sabor metálico llenaba mi boca mientras yacía ahí, a las 3 de la mañana, mirando el techo manchado de agua de nuestra modesta casa en Northwood, Pensilvania. A través de mi cabello enredado, alcancé a ver a Marcus de pie sobre mí, con el pecho agitado por el esfuerzo, el sudor corriéndole por la frente a pesar del frío de octubre que se colaba por nuestras ventanas mal aisladas. Mi pierna izquierda estaba doblada en un ángulo que me revolvía el estómago. El sonido de los tacones de mi madre, Eleanor, resonando sobre la alfombra gastada, llenó el silencio sofocante. «¿Crees que eres alguien especial, verdad?». Marcus había escupido minutos antes, su rostro retorcido por la rabia. «Negándote a firmar ese contrato de refinanciamiento hipotecario en tu propia maldita casa». Sus palabras seguían retumbando en mi mente mientras luchaba por no perder el conocimiento. La inversión que él presionaba no solo era sospechosa. Mi intuición gritaba que había algo fundamentalmente mal en todo ese arreglo. Esa patada en mis costillas me había lanzado contra la mesa de centro. Y el pisotón que siguió, dado con la precisión de alguien que sabía exactamente cómo causar el mayor daño, me había roto la pierna como una rama seca. Pero lo que me destrozó más que cualquier hueso fue lo que vino después. Eleanor se acercó, y por un segundo, la esperanza titiló en mi pecho. Tal vez ahora intervendría. Tal vez ahora sería la madre que durante 22 años creí que podía ser. En cambio, se inclinó cerca de mi oído, su voz un susurro que cortó más profundo que cualquier grito. «Y siempre tienes que hacer todo tan difícil, Chloe». Solo era una firma. Sus palabras no estaban cargadas de enojo ni de pasión. Eran frías, calculadas, dichas con la naturalidad de quien habla de un simple inconveniente. Como si mi dolor no fuera más que un estorbo que había que manejar, no una hija a la que proteger. La vi caminar hacia el teléfono con la misma calma con la que pedía una pizza. De 911. Sí, mi hija se cayó de las escaleras. Siempre ha sido un poco torpe. La mentira salió de su boca con una facilidad ensayada, y entendí que eso no era improvisación. Era una actuación. Y llevaba años ensayándola. En el Hospital General de Northwood, Eleanor se transformó en la madre preocupada con una dedicación digna de un Oscar. Me acomodaba las cobijas, preguntaba a las enfermeras detalles sobre mi cuidado, hasta logró soltar lágrimas cuando el doctor explicó la gravedad de mis heridas. Pero cuando el personal médico nos dejó solas, su máscara se cayó por completo. «Ni se te ocurra decir una palabra», me susurró, con la cara a centímetros de la mía. «Vas a destruir a esta familia. Marcus solo tiene mal genio a veces». Lo dijo como si todo fuera mi culpa por provocarlo, como si mi negativa a ser cómplice de sus planes fuera el verdadero crimen. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Por primera vez en mi vida, mi silencio no nacía de la obediencia ni del miedo. Era estratégico. Estaba memorizando cada palabra, cada gesto, cada crueldad casual. La guerra había comenzado, y yo, por fin, estaba lista para pelear. 3 días después, me di de alta en contra de las órdenes médicas. En lugar de regresar a esa casa del horror, usé mis escasos ahorros de mi trabajo de medio tiempo en la librería de la universidad para rentar un estudio en la zona más deteriorada al otro lado de la ciudad. El lugar era poco más grande que un closet, con manchas de agua en las paredes y un radiador que sonaba como un fantasma encadenado. Pero era mío. Por primera vez en 22 años, podía respirar sin pedir permiso. Empecé a construir lo que llamé mi portafolio de evidencias. No era un diario de sentimientos, sino una colección de hechos fríos y duros. Inicié con la beca que nunca llegó. Recordé esa carta de aceptación con beca completa en Penn State que supuestamente nunca recibí. Una noche logré entrar a mi viejo correo y descubrí algo que me heló la sangre. Había un hilo de correos entre la universidad y la dirección de Eleanor, que había puesto como contacto principal sin que yo lo supiera. La universidad había escrito: «Lamentamos que la señorita Chloe haya rechazado la beca». Y Eleanor, haciéndose pasar por mí, había respondido: «Gracias por la oportunidad, pero he decidido buscar otras opciones». Con unas cuantas teclas, me había robado mi futuro. Escarbando más, encontré pruebas todavía más devastadoras en una caja de seguridad que había abierto usando mi número de seguro social.
Dentro estaba mi acta de nacimiento original y un testamento de mi padre biológico, que murió cuando yo tenía 3 años. Ese testamento establecía un fideicomiso que debía recibir al cumplir 18. Un fondo de $43,000 del que jamás vi un centavo. El acta de nacimiento revelaba otra verdad que Eleanor había escondido: mi verdadero apellido no era Maddox, era Marín. Ella lo cambió cuando se casó con Marcus, borrando hasta el recuerdo de mi padre. El espionaje tecnológico salió a la luz casi por accidente. La batería de mi laptop se descargaba de manera inusual. Al llevarla a reparar, el técnico encontró software espía instalado profesionalmente. Eso me llevó a registrar meticulosamente mi nuevo departamento, donde descubrí una diminuta cámara oculta dentro de un viejo despertador que Eleanor me había regalado como detalle al mudarme. Entonces busqué a Maya, mi mejor amiga de la prepa, a quien Eleanor había alejado de mí con mentiras y manipulación. Maya no dudó en responder a mi llamada, a pesar de los años de silencio. Sabía que algo andaba mal, me dijo cuando nos vimos en un pequeño diner en las afueras de la ciudad. Tu mamá me dijo que tú asegurabas que yo tenía envidia del éxito de tu familia, pero yo sabía que jamás dirías eso. Maya me presentó a su primo, Ben Carter, un joven abogado de derechos civiles especializado en casos complejos de abuso familiar. Ben había crecido en una situación similar y reconoció las señales de inmediato. Después de revisar mis pruebas, aceptó llevar mi caso pro bono. Y esto no es solo abuso, me explicó en nuestra primera reunión, en su diminuta oficina sobre una tortería. Esto es una guerra psicológica sistemática y explotación financiera. Vamos a exponerlo todo. Pero Eleanor y Marcus no pensaban caer sin pelear. Descubrieron mi rebelión cuando Ben presentó la solicitud preliminar de orden de restricción. Su contraataque fue rápido y brutal. Marcus apareció en el Steel Plate Diner, donde yo había conseguido trabajo de mesera. Armó tal escándalo, gritando que tenía una hija malagradecida y mentalmente inestable que quería destruir a su familia por dinero, que mi jefe no tuvo otra opción más que despedirme. Los clientes miraban horrorizados como ese hombre al que llamé padre durante 15 años me pintaba como una cazafortunas delirante. La campaña de Eleanor fue aún más insidiosa. Ella empezó a publicar en redes sociales, compartiendo fotos viejas de la familia en las que, notablemente, yo no aparecía. Las acompañaba con frases como, orando por las almas perdidas que no saben encontrar el camino a casa. La familia lo es todo, incluso cuando es puesta a prueba. Llamó a parientes y amigos de la familia, inventando una historia sobre mi supuesto colapso mental y problemas de drogas que solo existían en su imaginación. Luego llamó a Leo, mi hermano menor, que estaba terminando su último año en Carnegie Mellon. Sabía que tarde o temprano llegaría a él, pero no estaba preparada para su llamada furiosa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá?, me reclamó. Ella llora todos los días por tus acusaciones, después de todo lo que han hecho por ti. En lugar de discutir, decidí tomar otro camino. Leo, necesito que hagas algo por mí. Ve a casa este fin de semana y revisa el cajón de hasta abajo del tocador de mamá, detrás de los álbumes de fotos viejos. Luego me llamas. Chloe, no voy a invadir la privacidad de mamá solo por una paranoia. Hazlo, nada más, lo interrumpí. Si me equivoco, si soy la loca que ella dice que soy, tendrás pruebas. Pero si tengo razón, tú también mereces saber la verdad sobre nuestra familia. 3 días después, Leo me llamó. Su voz sonaba distinta, temblorosa. Encontré el acta de nacimiento y el testamento de papá. Chloe, no tenía idea de nada de esto. Entonces le mandé un paquete certificado con copias de todo, los correos de la beca, los documentos financieros. Incluso una foto de nuestro padre biológico que logré rescatar de la limpieza que Eleanor hizo de nuestra historia familiar. Dentro incluí una nota: este es el padre del que ambos fuimos robados. La fecha de la audiencia quedó fijada para un frío martes de noviembre. El tribunal del condado de Northwood era un edificio gris y bajo que había visto mejores décadas, como nuestro propio pueblo. Me vestí de manera sencilla pero profesional, con un vestido azul marino que Maya me ayudó a escoger. Eleanor llegó con un elegante traje color crema, interpretando a la perfección el papel de madre herida. Cuando llegó mi turno de testificar, no lloré. No grité. Simplemente dije la verdad, presentando cada prueba de manera metódica, construyendo el caso ladrillo por ladrillo. Miré directamente a Eleanor cuando dije. Ella no solo se quedó de brazos cruzados mientras me golpeaban.
Me borró de mi propia vida, pedazo por pedazo, día tras día. El abogado de Eleanor trató de desacreditarme, sugiriendo que tenía un historial de exagerar y hacer falsas acusaciones. Estaba lista para eso. ¿Exagerar por tener la pierna rota, por haberme robado el futuro y por mentirme sobre mi propia identidad? Respondí con calma. Creo que mi reacción ha sido bastante contenida, considerando todo. Pero el punto de quiebre del caso vino de una fuente inesperada. Ben había recuperado la memoria de la cámara espía, y en ella se había grabado audio de la noche de la agresión. Después del ataque de Marcus, mientras yo yacía semiconsciente en el piso, Eleanor había hecho una llamada telefónica a su hermana. La sala se quedó en silencio cuando su voz grabada llenó el aire. Se pasó un poco esta vez, pero la niña se lo buscó. Ahora seguramente firmará esos papeles. Todo va a salir bien. Su máscara, por fin, se cayó por completo. La mujer compuesta y digna que había mostrado al tribunal se derrumbó cuando sus propias palabras la condenaron. No había manera de negar la frialdad, la falta total de instinto maternal en esa grabación. La jueza, una mujer severa de unos 60 años que claramente había visto su parte de disfunciones familiares, no se anduvo con rodeos en su fallo. Otorgó una orden de restricción permanente contra Marcus y ordenó una investigación financiera completa sobre el manejo de mi fideicomiso por parte de Eleanor. La compensación monetaria por daños emocionales fue considerable, pero lo más importante fue lo que la jueza dijo. Señora Maddox, su conducta representa un ejemplo horrendo de manipulación psicológica y abuso de confianza. Esto no fue el actuar de una madre, sino de una carcelera. Este tribunal considera su comportamiento reprobable y su testimonio totalmente carente de credibilidad. Las consecuencias fueron rápidas y contundentes. Marcus, enfrentando la orden de restricción y la evidencia de fraude en sus negocios que Ben había descubierto, perdió a sus socios y su reputación. En 6 meses se declaró en bancarrota y se fue del pueblo, no sin antes ser arrestado por los cargos de agresión que finalmente presenté. La fachada social cuidadosamente construida de Eleanor se desmoronó cuando amigos y familiares conocieron la verdad. Leo cortó todo contacto con ella después de recuperar lo que pudo de las pertenencias de nuestro padre y dividir conmigo el dinero del fideicomiso recuperado. Me mandó una carta: perdón por no creerte antes. Perdón por no protegerte como un hermano debió hacerlo. Eleanor se quedó sola en esa gran casa que tanto había querido proteger con sus fraudes de refinanciamiento. La ironía no se me escapaba: la casa por la que sacrificó el bienestar de su hija se había convertido en su prisión. Con el dinero del acuerdo y el fideicomiso de mi padre, regresé a la universidad, esta vez a estudiar Derecho con enfoque en defensa familiar. Quería ayudar a otras personas a reconocer las señales que yo había pasado por alto, darles las herramientas que yo tuve que aprender a la fuerza, a través del dolor. La transformación no fue inmediata ni fácil. Hubo noches de duda, momentos en los que me preguntaba si había exagerado, si en realidad yo era la villana de esta historia. La terapia me ayudó, al igual que el círculo de amigos genuinos que fui formando en la Facultad de Derecho. Personas que valoraban la honestidad, que no veían la bondad como debilidad ni los límites como traición. 2 años después, me encontraba en un podio dando una conferencia sobre abuso doméstico y trauma familiar. El tema era cómo identificar el abuso financiero y emocional dentro de los sistemas familiares. En el público podía ver a Maya y a Leo, los dos ahí para apoyarme mientras compartía nuestra historia con un auditorio lleno de defensores, sobrevivientes y profesionales legales. Trataron de borrarme de mi propia historia, concluí, mirando rostros que reflejaban reconocimiento, comprensión y esperanza. Así que escribí una nueva. Una historia donde no soy la víctima, ni siquiera solo la sobreviviente. Soy la autora, y este es apenas el primer capítulo. El aplauso fue cálido y sostenido. Pero lo que más significó para mí fueron las personas que se me acercaron después, otros sobrevivientes que vieron reflejada su experiencia en la mía, jóvenes abogados que querían especializarse en defensa familiar. Trabajadores sociales que pedían recursos para identificar mejor esos patrones. Mientras manejaba de regreso esa noche por las colinas de Pensilvania, pasando la salida que llevaba a Northwood, sentí algo que nunca había experimentado. No solo paz, sino poder. El poder de saber mi propio valor. De entender que el amor no debe costarte tu identidad, tus sueños ni tu seguridad. Mi celular vibró con un mensaje de Leo: papá estaría orgulloso. Tenía razón. Nuestro verdadero padre, aquel cuyo recuerdo Eleanor intentó borrar, estaría orgulloso,
no solo de lo que logré, sino de quien me había convertido en el proceso de luchar por ello. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche hubiera firmado los papeles. Si hubiera seguido siendo obediente, agradecida por las migajas de afecto que Eleanor quisiera darme. Pero esa versión de mí ahora me parece una extraña, el fantasma de una chica que creía que debía ganarse el amor desapareciendo. La chica que yacía sangrando en ese piso hace 3 años no habría podido imaginar esta vida, hablando en conferencias, guiando a otros sobrevivientes, construyendo una carrera basada en la protección y no en la destrucción. No habría podido imaginar tener amigos que celebraran mis éxitos en lugar de resentirlos, o relaciones familiares construidas en la elección y no en la obligación. Esa noche lo cambió todo, pero no en la forma en que Eleanor y Marcos pensaban. Ellos querían quebrarme, hacerme tan dócil y temerosa de perder lo poco que tenía que jamás pidiera lo que realmente merecía. En cambio, me mostraron exactamente contra qué estaba luchando y por qué valía la pena pelear. Dicen que la sangre pesa más que el agua, pero nunca mencionan que hay sangre envenenada. La familia que he construido ahora, basada en respeto mutuo y un cariño genuino, fluye más limpia y corre más profunda que cualquier vínculo biológico. Y a diferencia de la familia en la que nací, esta jamás intentará convencerme de que merezco menos de lo que valgo. La historia continúa. Y la pluma la tengo yo.